Te prometí que hoy íbamos a hablar de Acuario. ¿Qué representa Acuario? Está representado en el cuerpo por las pantorrillas. Pero ahí están todas las memorias ancestrales. Se dice que cuando tenemos muchas varices en este lugar, no es que tenemos varices, son los recuerdos de todas las mujeres. Entonces, para eso hoy no vamos a hablar de varices, vamos a hablar de recuerdos. Y para eso invitamos hoy a Roselyn, que ya es alguien de la casa, ya no es una invitada. ¿Cómo estás, Roselyn? ¿Bien? Muy bien, gracias. Hoy nos toca hablar de Acuario. A mí me encanta el signo de Acuario porque representa justamente eso, ¿no? Todos los recuerdos que estamos teniendo. Entonces, ¿qué tenemos para decir de eso? Bueno, yo al hablarme de recuerdos, cuando mencionaste recuerdos, me fui a de dónde provienen los recuerdos, ¿sí? Es de la memoria. De la memoria. Y la memoria básicamente es un proceso, una función mental que tenemos todos los seres humanos de poder tomar información, o sea, decodificar una información, almacenarla y después evocarla, que esta última parte sería lo que va más específicamente relacionado al recordar. En esa función aparece el procesar, el tomar esta información con los sentidos. Entonces por ahí podemos hablar de un primer tipo de memoria, que es la memoria sensorial, donde almaceno con imágenes, con sonidos, con el olfato, ¿no? Sí, Por eso hablamos de la memoria olfativa. Y que bueno, que también tiene que ver con algo bastante primitivo, porque ahí también los animalitos tienen esos recuerditos, si podemos decir que lo pudieran hacer. Después está la capacidad de poder almacenar esta información. ¿Yo qué hago con esto? Y de poderla decodificar. La guardo para después utilizarla, ¿no? Y esto está basado en aprendizajes, ya sea que yo necesite para mi vida, o sea, que estoy eligiendo tener estos aprendizajes, o bien de experiencias que vivo día a día. Entonces, ahí no solamente pasa de la memoria sensorial, sino que también a corto plazo. Esto que recibo con los 5 sentidos, con los sentidos mismos, tiene una corta duración. Y una vez que empiezo a almacenar esto, con el tiempo hay una siguiente función de la memoria, que es la memoria a corto plazo o el working memory. Que, por ejemplo, si ahora yo les dijera que recordaran un número y al final del programa se los voy a volver a preguntar, seguramente como que intencionamos estar atentos ahí para guardar esta información y esta memoria nos sirve para eso. Máximo 7 ítems, es decir, si es un número con todos los códigos de área, de repente va a ser más complicado almacenarlo, pero haciendo un esfuerzo adicional lo podemos hacer. Yo no sé si me acuerdo, pero no importa, eso es otro tema. Eso es otro tema. Bueno, esta memoria a corto plazo nos sirve entonces para esa información que necesitamos para trabajar más en el momento. Cuando yo empiezo a repetir esto más habitualmente, pasa a largo plazo. Entonces ahí se empieza a sustentar más como la base de datos de nuestro sistema. Claro. Si tuviésemos el disco duro, ahí se guardaría más a largo plazo. Esta memoria es más ilimitada. Lo que tiene de diferente es que, en comparación con los otros tipos de memoria, digamos, es que la recuperación de la información no siempre es textual. Porque por ahí tengo que hacer esfuercito, recordar, y entonces ahí vienen como todas las características adicionales de la memoria. Parte del funcionamiento es el olvido, porque hay cosas que yo no necesito tener ahora presentes para este momento y compartir lo que estoy compartiendo. Claro. Entonces necesito desechar, digamos, como correr del sistema determinada información y así, bueno, seleccionar, ahora es esto lo que preciso compartir. Entonces el olvido viene a ser como algo que es necesario para el mismo procesamiento de la memoria. Sin embargo, si no tendríamos todo lleno y no podríamos... Y colapsamos. Exacto. Y ahora, cuando el olvido se convierte en una incapacidad de evocar, de recordar, que es lo que hace este sistema, este último proceso, digamos, de la memoria, de recordar, es que yo tomo lo que necesito, ahora necesito esto, hablar de la memoria, en este programa que está relacionado con los recuerdos y Acuario, por ejemplo. Entonces tomo esta información y por ahí la refresco otra vez y la traigo. Eso es lo que hacen los recuerdos. En la vida, en lo general, no solamente en los conocimientos que adquirimos, sino también en las experiencias, tenemos otra base de datos que además suma lo emocional y a eso le llamamos los esquemas, que son también maneras de procesar la información y además le sumamos el cómo nos aprendemos a relacionar en base a esto que hemos ido aprendiendo. Claro. Entonces,
como te decía, una vez que si no podemos recordar o si no podemos evocar esta información, el olvido ya no pasa a ser funcional, sino una incapacidad. Exacto. O un problema. Entonces ahí aparecen como otras dificultades, digamos, que van más asociadas con algo patológico, ¿no? ¿Se pierde la memoria, por ejemplo? Sí, en esto mismo del olvido, puede pasar que aparezca alguna lesión, por ejemplo, que tengamos algún tipo de trauma, ya sea físico o emocional, sí. Y que en ese shock, digamos, haya como un corte. Entonces puede aparecer las amnesias. Puede haber amnesia de tipo como la demencia senil, que es más, que empieza a ir en declive las funciones mentales, a disminuirse. Por ahí también tenemos dentro de esta misma clasificación el Alzheimer. Y después también pueden haber amnesias funcionales, porque hay altos niveles de estrés, claro, de ansiedad, entonces no puedo de repente atender o estar en todas las circunstancias y bueno, no me acuerdo, no estaba atendiendo esto, sino esto otro y esto no lo procesé. Y puede tener que ver no solamente con lesiones, sino con dificultades en el procesamiento, con eso, niveles de estrés muy altos, con consumos de sustancias, en determinadas circunstancias que me llevan a borrar determinada información. Sí. ¿Que se borra de verdad? No. Se puede, depende también un poco, ¿no? Sería necesario evaluar, digamos, para ver qué tipo de daño hay. Cuando algunas veces hay este tipo de lesiones, dependiendo de la ubicación en donde fue cerebralmente hablando el traumatismo, hay cosas que se pueden rehabilitar y cosas que no. Claro. Entonces, para eso se hacen un conjunto de evaluaciones, que inicialmente desde lo psicológico se trabaja, o neuropsicológico más bien, se trabaja con una batería de test, que son bastante simples por lo general, algunos de dibujar, otros de colores y palabras, hay de tarjetitas, entonces bueno, como que con eso ves inicialmente cómo es el daño que estamos presenciando y más o menos de qué tipo es, y si es algo más profundo se puede hacer como una segunda evaluación que va más a la resonancia magnética, pero que no es la primera opción porque a veces no es necesario ir a ese nivel y exponer el cuerpo a rayos, ¿no? Y con esa sumatoria podemos ver si es posible rehabilitar, si es algo que nos para en un punto o que podemos seguir o hasta dónde podemos, en qué partes podemos rehabilitar, en qué partes tenemos que buscar ayuda de la familia, por ejemplo, para que nos ayude con determinadas cosas a los familiares. Pero va a depender un poco de qué tipo de daño es la situación. ¿Y hay ejercicios para recuperar la memoria? Sí. Digamos que se le llaman técnicas mnemotécnicas o estrategias mnemotécnicas que parten de reestimular o de rehabilitar, dependiendo del caso, las funciones ejecutivas, las funciones cognitivas, ¿sí? Y que no solamente van a la memoria específicamente, sino a los procesos que se relacionan con la memoria, como la atención, por ejemplo. Entonces, generar técnicas de atención para que tú en este momento me escuches, ustedes en casa me escuchen y no atiendan a nada más para que esta información llegue. Seguramente así como que podemos procesar más información. Claro. Entonces, seleccionamos esto, ¿no? Enfocamos la atención en esto que queremos aprender o atender o experimentar, si estamos hablando de experiencias, ¿no? Con más amplitud. Sí, como más focalizar. Exacto. No solamente eso, sino, por ejemplo, mismo cuando estamos en una actividad o en algo, poder darle sentido a eso que estamos aprendiendo. O sea, esto para mí, generalmente recordamos, las cosas más importantes que recordamos son esas que nos llegaron de algún lugar más profundo, las que están más conectadas con lo emocional, con los sentidos, las que nos interesan más. Claro. Y después es distinto también que yo procese la información de una manera desordenada a que lo haga todo organizadito, con un sentido y orden e hilación. Sí. Y bueno, después asociar, que también es otra muy común, hacer rimas, asociar con lugares, con nombres, con cosas que ya conozco, las cosas nuevas. Claro. Y de esa manera voy teniendo mejor. Muy interesante, me encantó. Siempre me encanta charlar contigo, escucharte, mejor dicho, me encanta. Súper interesante. Bueno, te agradezco muchísimo por la presencia de hoy y bueno, eso, te seguimos en las redes, que ahí están los talleres de la risa que están fantásticos, me encantan. Y bueno. Mindfulness para la atención. Tenés razón ahí para focalizar. Bueno, muchas gracias, Roselín. A ti, a ustedes. Nosotros nos vamos, vos quédate ahí que yo te voy a estar esperando acá.